Si produzco de más, pues voy a tener un gasto innecesario, porque a lo mejor no voy a vender ese producto. Por ejemplo, si es de temporada, me va a quedar un rezago. Costos, ¿verdad? Pues al final todo al final recae en costos. Si hablamos de administración, de planeación, de programación, y si no planeamos, si no programamos bien, al final va a recaer en costos. Si hacemos un programa de seguridad y higiene, al final todo va a recaer en costos. Si no hacemos un programa de seguridad y higiene, va a recaer en costos. Entonces al final la consecuencia van a ser costos, sea disminuir costos o bien minimizar los costos lo más posible. Bien, entonces se parte, para estimar los pronósticos, se parte del tema de modelos pull y modelos push. ¿Sí han escuchado de los modelos pull y push? Que son empujar y jalar, pero ya los conoce muy bien, ya los he escuchado. A ver, pero ¿qué son los modelos pull push? Por ejemplo, cuando las entradas y las salidas de algo, ¿no? Aquí ya se me olvidó un poquillo, pero más o menos aunque usted nos explicaba que sí, de las empresas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las empresas podemos utilizar estos dos tipos de estrategias, ¿no? Estrategias pull y estrategias push. Y precisamente aquí lo menciona. Si lo vemos como parte de una cadena de suministro, se utilizan estos dos tipos de modelos de estrategias. Y estos modelos de dónde parten, parten de la información que se tiene y la finalidad es pronosticar demanda. Estos modelos me sirven para pronosticar demanda. El modelo push, por su significado en español, pues sería empujar, y el modelo pull sería jalar. Entonces ahí vemos ese repunte entre estas dos estrategias. ¿Cuándo debo empujar y cuándo debo de jalar? ¿Pero qué significan estas dos estrategias? Bueno, el modelo push, el modelo empujar, se basa en realizar pronósticos de demanda. Dice, los pronósticos de demanda son elaborados por el detallista o el retailer. Entonces, para utilizar estas estrategias yo necesito pronóstico, es decir, necesito adivinar el futuro, necesito saber cuánto es lo que supongo que me va a demandar mi mercado, ¿no? Entonces, aquí, en esta estrategia, partimos de pronósticos. Yo no sé lo que me va a pedir mi cliente, yo no sé lo que me va a pedir mi mercado. Yo solo parto de la información que tengo actualmente y de la información que tengo pasada para realizar pronósticos, y en base a ese pronóstico, ahora sí empezar a administrar mis operaciones y empezar a administrar mi producción. Y luego tenemos, por otra parte, el modelo pull, que es el modelo jalar. Dice, la capacidad de producción se basa en la demanda actual del cliente en vez del pronóstico del detallista. La información proviene del punto de venta. Entonces aquí está la inversa, ¿verdad? Aquí yo desde mi cadena de suministro me voy a ir para conocer cuál es mi demanda a partir del pronóstico, y en esta no. En esa estrategia yo me voy, es más certera, porque en esta parte dijimos que yo voy a tratar de adivinar, pero en esta otra parte no. En esta parte yo ya parto de un dato verídico, de un dato que el cliente ya realmente me está solicitando, ¿sí? Entonces por eso son dos estrategias totalmente diferentes. Dice, la información proviene del punto de venta. Porque una vez que ya se ha hecho la compra, ahora sí empiezo yo a producir para completar esa información o esa cantidad de productos que yo actualmente no puedo satisfacer. Entonces, en este punto, en las estrategias pull, la demanda se determina desde el punto de venta. Por lo tanto, en este punto podemos tener datos reales de lo que el cliente realmente está requiriendo. Aquí lo importante es saber en esta cadena las diferencias que tienen estas dos estrategias, y por lo tanto, cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar otra. Este es un modelo caricaturesco que nos ejemplifica qué es lo que pasa en la producción con estos dos tipos de modelos.
Si nosotros nos fijamos aquí en este modelo, tenemos, ahorita ustedes me van a decir a qué corresponde este modelo. En este modelo yo tengo al abastecedor, tengo a mi proceso de manufactura, tengo a mi distribuidor y por último tengo al cliente. ¿Qué características vemos en esta imagen? ¿Que no qué, perdón? Que todos están empujando, ¿no? Se llama la estrategia. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Empujar, ¿no? Push, es estrategia pull, perdón, push. Pero ¿qué características aparte de eso vemos aquí en esta primera imagen? Demasiada producción. Demasiada producción, ¿verdad? Exceso de inventario. ¿Qué otras características vemos? Que no planificaron la demanda. Porque yo quiero comprar. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué actitud tiene el cliente? Pues produce y produce y produce, pero ¿por qué no te puedes comprar? ¿Por qué? Pues porque no tengo ahorita una necesidad de tu producto que me estás ofreciendo. Yo para mí no es necesario que produzcas. ¿Por qué? Porque pues yo no te voy a comprar. Entonces ahí la actitud que tiene el cliente es de apatía, ¿verdad? No quiero comprar, mi necesidad ahorita de ese producto que tú me estás ofreciendo, yo no la requiero, yo no la necesito y por lo tanto tenemos exceso de inventario. ¿Es conveniente esta? Entonces decimos, bueno, pues si eso me va a generar, pues entonces nunca es bueno utilizar este tipo de estrategia. Ahorita vamos a ver también esa parte. Y luego vemos la otra parte, ¿no? Bueno, aquí menciona este que está encargado del pronóstico, forecast, significa pronóstico. Entonces tiene una dificultad para pronosticar y se ve aquí como todo estresado, diciéndome, ¿y ahora qué hago? Entonces, si tengo exceso de producción, ¿por qué, verdad? Pues tiene aquí una dificultad para pronosticar. Por lo tanto, en esta estrategia es conveniente utilizar pronósticos para yo saber cuál es la demanda de mi cliente. ¿Por qué? Porque no sé cuál es su... no parto de un dato que el cliente me está proporcionando, sino que en este punto yo parto de mis datos históricos, probablemente, para poder hacer pronósticos futuros y evitar tener exceso de inventario y por lo tanto aumento de costos. Recordemos que pues, el inventario que me genera, el inventario me genera mucho costo. Es una inversión que se tiene amortizada, como decimos, una inversión amortizada. Bien. Y por otra parte tenemos esta otra estrategia. Aquí en esta otra estrategia, ¿qué características vemos en la imagen? El cliente es el que determina la demanda. Ahora sí, ¿verdad? El cliente, aquí está el cliente y dice, ahora sí, prodúceme. Yo necesito, tengo la necesidad de este producto, de este servicio. ¿Y qué es lo que está haciendo? El consumidor está jalando al distribuidor, el distribuidor a su vez le está solicitando a la producción, al manufacturero y la manufactura a su vez le está solicitando al abastecedor. A diferencia de esta, ahí te van todas mis partes que tú necesitas, todas las partes que tú necesitas para poder producir lo que tú vendes y luego ahí te va producción a ti, distribuidor, ahí te van todos los productos que ya terminé. Ahora sí, distribuidor, ahí te van clientes, compra todo lo que tú requieras, pero pues no lo requiere. A diferencia de este esquema, pues que en este el cliente es el quien está solicitando todo este producto que él requiere. ¿Qué ventajas y desventajas vemos entre unas y otras? ¿Qué alcanzamos a percibir? La ventaja de menos productividad, hay más demanda. ¿Otra vez, Andrés? Hay menos producción y hay más demanda. Hay menos producción y hay más demanda. ¿En cuál? Bueno, aquí eso sería lo ideal, ¿verdad? Tener menos producción y tener bueno, en el modelo Push, la desventaja es que se te puede acumular producto y eso va a generar costo. Eso genera costo. En el modelo Pull, la desventaja es que si no produces lo suficiente, también pues es una pérdida para la empresa, porque si la demanda es alta y tú no produces lo necesario, pues es pérdida también porque no estás vendiendo. A lo mejor aquí yo cliente ya estoy requiriendo, ¿verdad? Pero en lo que tú le solicitas a tu distribuidor y a tu manufactura y a tus abastecedores, yo ya no lo voy a hacer, o ya mejor ya lo compré en otro lugar. Entonces, aquí viene la disyuntiva de, bueno, ¿tenemos inventario pues o no tenemos inventario? Porque si este tuviera inventario, pues ahí te va, ¿verdad? Si ya lo requieres, aquí está inventario de seguridad. Podemos tener inventario de seguridad que cumpla con el nivel de servicio que nos
nosotros proponemos para darle el fin. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Ahora, si les voy a mostrar este otro documento que también se me hace muy interesante, en el que se mencionan pues estos dos modelos, estos dos tipos de estrategias utilizados, y en el que se menciona por medio de una gráfica, digamos, hasta qué punto es conveniente, en inglés, está en inglés, ¿no? Hasta qué punto es conveniente producir o utilizar una estrategia y hasta qué otro punto es conveniente otro tipo de estrategia. Entonces, dice, bueno, ahora lo que están haciendo actualmente las empresas es utilizar un modelo híbrido. Dice, bueno, ¿cómo funciona un modelo híbrido? Una estrategia push-pull. Pero lo importante aquí es saber hasta qué punto utiliza una y en qué punto utiliza otra. Y bueno, menciona, hay un ejemplo, dice, por ejemplo, Walmart, pensemos en que nosotros somos consumidores de Walmart o de cualquier otro centro comercial. Yo voy a Walmart y me compro un cereal o la cantidad de cereales que yo requiero. Entonces voy a Walmart, agarro mi carrito, en mi carrito subo 2 o 3 cajas de cereales y luego el siguiente es pasar por cuando pasa el cereal por el escáner, se activan 2 alarmas. La primera alarma es para un centro de información que recopila precisamente toda esta información de venta que tiene este detallista y la provee a la cadena, la manda a su cadena de producción, es decir, el detallista, una vez que yo hago la compra del cereal, el detallista lo que hace es que se activa todo este proceso, ¿no? Se activa todo este proceso y dice, bueno, ya se vendió. Cuando se alcanza a cierto punto, ya se acabó ese producto, ahora sí ya empieza a producir. ¿Y está basado en qué? Pues en la demanda. Pero también se activa por su parte otro foco rojo que es, ya se consumió ese cereal, ahora tu almacén aquí interno, suministralo otra vez, súrtelo otra vez, y entonces es cuando se tiene esta estrategia. Entonces ahí hay esa combinación de ambos. Bueno, yo voy al supermercado, agarro mi cereal, voy en mi carrito, paso por la caja registradora, pasan la información por la caja registradora. Pero eso tendría que ver que tiene que tener una buena cadena de suministro, porque si no, por ejemplo, en la Aurrera hay productos que a lo mejor se venden y tienen en almacén y lo vuelven a resurtir 1 o 2 veces, pero hay veces que van y duran hasta 2 semanas o 3 y no hay producto. Los sistemas de información utilizando o queriendo utilizar esta estrategia tienen que invertirle mucho a la información, a los centros de información que tengas. Entonces, si tú quieres trabajar bajo este modelo, tendrás que invertirle en eso sí. Por ejemplo, comprar tus cosas. No puedes comprar más para que no se acabe con una. ¿Cómo en la oferta? En la Aurrera están limitados, pero en la Aurrera están limitados a 6 productos por cliente. Ya con nosotros sí, como sacan las ofertas así grandes y viene abajo, limitados a 6 productos por cliente. Aquí también hay ofertas, pero no las limitan. Allá sí, para que nosotros vayamos. Porque como son ofertas grandes y tú vas se supone que vas por eso a esa tienda porque está más barato y aquí ya no hay. Es que, bueno, lo limitan porque hay veces que hay otro competidor que puede llegar y comprar todo el producto y dejar a la tienda sin que el cliente aproveche la oferta. Por eso, sí, porque incluso están dando más baratas que el competidor y a lo mejor el competidor lo está comprando más caro de otro lado. Por eso, para cuando vayas para evitar eso es por eso que limitan las generalmente sí están restringidas las ofertas. Porque en la verdad los de las tiendas, como ponen ofertas, los de las tiendas sí me miraba que se ven. Y ahora ya no está permitido para los empleados, ya no puede. No, y los empleados no están permitidos porque antes ponían ofertas y los empleados Ahora a todos los familiares y llevaban a todos los familiares primero y llevaban una manera de las cosas y luego ya llegaba la gente y ya no había nada. Ya no había nada. De hecho, Farmacia Guadalajara también trabaja con un sistema parecido. Nada más me parece que son 2 productos ahí en Farmacia Guadalajara. En Farmacia Guadalajara
que su sistema, por ejemplo, marca cuántos días transcurrieron de una venta a otra venta y como que promedia cuántos vendes por decir así, por mes. Entonces, al momento en el que tú vendes uno, la misma computadora o el mismo sistema que ellos tienen genera el pedido, pero de acuerdo a lo que tú vendiste entre un rango y otro. Pero por decir así, si tú te tardaste un mes en vender tu producto, no te lo van a mandar luego, o no te lo van a resurtir luego, y ese es un error. Te lo van a resurtir a lo mejor a los 15 días o a los 22 días, porque tú vendes uno por mes. Sí, es que Sí, pero lo que esto genera es que tu inventario vaya disminuyendo. Sí. Por una parte disminuye el inventario, pero por otra, no, a lo mejor tu nivel de seguridad no es el adecuado. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor está una vez por mes, ¿verdad? Y yo lo vendí y hoy se acabó mi mes, Sí. pero mañana comienza el otro y mañana justo el día de Exactamente. mañana el cliente me está solicitando. Entonces, lo que debería yo no sé qué necesita el sistema, pero el sistema debería tener como un tope, como mínimo una pieza de cada uno, en vez de 0. Que es inventario de seguridad. Sí. Así es. Bueno, aquí también se incluyen esos conceptos. Otro ejemplo sería también en el restaurante de comida rápida, que también utilizan sistemas híbridos, y mencionan que, por ejemplo, en los restaurantes, no sé si alguien ha trabajado en restaurantes de comida rápida, por ejemplo, en McDonald's no tienen la hamburguesa ya lista, ¿verdad? Porque pues la finalidad es que cuando llegues al restaurante de comida rápida tengas tu hamburguesa calientita. Entonces, pero tienen carnes, tienen pan, tienen papas, tienen ciertas porciones ya, digamos, en stock, pequeños stock de este tipo de insumos, de tal manera que cuando llegue el cliente, como es comida rápida, también tienen que ofrecer este servicio de rapidez, pues entonces ya nada más te arman la hamburguesa o el combo o el paquete que tú estás solicitando. Y igual, cuando pasas a la caja a pagar, se activa nuevamente esta alarma de decir, bueno, ya se consumieron 2, 3, 5 hamburguesas, otra vez repon tu pequeño stock, llaman a refrigeradores y del refrigerador sacan papas, sacan carnes, sacan vegetales y demás, y a su vez llama al almacén central donde se están manipulando toda esta información para proveer nuevamente al restaurante de comida rápida. Entonces aquí estamos trabajando nuevamente con estos dos modelos. Importante, hacemos hincapié en la importancia de los sistemas de información que tienen que manejar para que la efectividad de estos sistemas realmente pues funcione. Bien, entonces les mostraba aquí la información sobre cuándo es conveniente utilizar una estrategia push-pull, y aquí mencionan diferentes casos, ¿eh? Dice, bueno, aquí les voy a mostrar un gráfico. ¿Sí se alcanza a ver? sí. Y aquí tenemos los límites de la estrategia push y de la estrategia pull. Entonces dice, bueno, aquí yo tengo la materia prima y aquí tengo pues ya mi producto terminado, y esta es mi cadena de suministro, mi línea de tiempo de mi cadena de suministro. Y justo en este punto, que es lo interesante encontrar en mi realidad, en mi empresa, donde en este punto utilizo una combinación de ambas estrategias. Ahora, viene este otro cuadrante, ¿verdad? Dice, ¿y cuándo es conveniente utilizar cada una de estas estrategias? Y tenemos aquí este otro cuadrante que es una mezcla de productos que pueden utilizar estrategias de cadena de suministro pues sí, diferentes. Entonces aquí tenemos en nuestro eje horizontal, voy a tener las economías de escala, porque no hemos hablado de economías de escala, que también es importante, y en el eje Y tenemos la incertidumbre de la demanda. Entonces, ¿qué son las economías de escala? Recordando. ¿Se han escuchado de las economías de escala? Sí, lo vimos en economía con Alejandro. En las economías de escala, ¿qué significa? Es cuando hay una pequeña o grande, dependiendo de dónde se encuentre, o el capital que maneje. No me acuerdo bien de eso. Las economías de escala se refieren a que la empresa tiene dos tipos de costos, ¿no? ¿Cuáles son sus costos? Son De manera general, costos fijos y podemos costos... dividirlo en dos tipos de costos, ¿no? Que son costos fijos y costos variables. Costos variables. Bien. Entonces, mi costo total de mi producto es igual a costos fijos más costos variables. Los costos fijos, como su nombre lo dice, pues
fijos. Entonces, quiere decir que si yo produzco, por ejemplo, de 0 a 15,000 unidades, tengo un nivel de utilidad y mis costos fijos siguen siendo los mismos. De 0 a, de 15,000 a 25,000 unidades, por ejemplo, mis costos fijos siguen siendo los mismos. Y aquí mi costo variable, o sea, mi costo de mi producto como tal, a lo mejor va a estar alto. Pero a medida que voy produciendo más y más y más producto, ¿qué pasa con mis costos totales? Van a disminuir. ¿Sí? Si yo produzco poco, decimos, híjole, pero es que ahora con lo poco que produce y que se vendió, muy apenas alcancé a pagar mis costos fijos. Y mis de utilidades, pues no me quedó nada. Sí, por ejemplo, si pagas renta, la renta va a ser lo mismo si produces mucho que si produces poco. Así es. Entonces, a medida que yo voy produciendo más y que lo voy vendiendo, obvio, mi costo por producto va a disminuir. Por lo tanto, aquí estoy aprovechando las economías de escala. Entonces decimos, bueno, entonces ¿qué pasa aquí? En este esquema, yo tengo mis economías de escala por una parte, es decir, la empresa siempre habla a partir de costos, yo quiero ahorrar, pero también quiero dar abasto a mi demanda. Entonces, ¿cómo le hago para empatar esos dos elementos que para mí son importantes? Y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Utiliza una estrategia, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, por precisamente lo efímero de la tecnología, que decimos que hoy los equipos de cómputo tienen un costo y tienen una funcionalidad, y dentro de 6 meses sale un producto nuevo con capacidades diferentes, con presentaciones diferentes. Entonces, dice, la demanda es incierta en el ámbito de la tecnología, muy incierta. Las economías de escala, en el caso de los equipos de cómputo, no les interesa mucho. Entonces digo, bueno, yo a mí, empresa de tecnología, empresa de la computación, no estoy muy interesado por las economías de escala y mi demanda es incierta, entonces me voy por ese cuadrante y utilizo más bien una estrategia de tipo pool, ¿verdad? Utilizo una estrategia de tipo pool. Ustedes a lo mejor han escuchado por algunos compañeros que les han mencionado, Dell es una de las empresas que utiliza este tipo de estrategia. Y bueno, utiliza una estrategia más bien combinada, porque Dell dice, bueno, mis equipos de cómputo todos se caracterizan porque tienen algo en común. Entonces produzco, utilizo mis economías de escala para producir muchas piezas, muchos equipos que son similares. Y luego la característica que tiene Dell es que digo, bueno, yo quiero un equipo de cómputo, pero tiene que tener estas y estas características. Entonces, ahí ya se activa la estrategia de este tipo, ¿verdad? Primero actúa con estrategia push al fabricar los componentes que son similares del equipo de cómputo, y después utiliza una estrategia pull al decirle al cliente, ¿sabes qué? Quiero un equipo con estas características. Y entonces ya empieza el complemento de la producción para entregarle al cliente el producto que ellos requieren. Aparte de utilizar las estrategias que no tiene distribuidores, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de otras marcas, Dell no tiene distribuidores, su cadena de suministro es muy corta, es productor y consumidor, ¿no? Entonces también eso hace que sus costos pues, sean competitivos ante su competencia y que por ende sus utilidades pues, sean mayores. Bien. Y luego tenemos por otra parte la industria de los abarrotes. Los abarrotes, su demanda es estacional, ¿no? Digamos que su demanda es uniforme todo el tiempo y su demanda puede predecirse con mayor certeza que la de una empresa de tecnología. Si yo compro frijol, leche, maíz, agua y todos esos insumos, pues generalmente mi demanda va a ser estable durante todo el tiempo. Y también me es interesante a mí aprovechar las economías de escala. Me es importante aprovechar mis economías de escala y mi demanda pues tiene un bajo nivel de incertidumbre. Por lo tanto, me voy más bien bajo un modelo push. ¿Sí? Ahorita, aunque nos ubiquemos, aunque las empresas se ubiquen en algunos cuadrantes muy específicos, que sea muy fácil definir cuál es el tipo de estrategia que pueden utilizar, aún así en algunas ocasiones se utilizan ambas estrategias. Pero sí vemos el por qué utiliza este tipo de empresas esta estrategia.
es muy fácil ver, ¿verdad? Choca en ambas con una estrategia pull y en este caso también choca en ambas con una estrategia de tipo push. Pero ¿qué pasa con el cuadrante 2 y 4? Está cruzado. En el cuadrante 2 y 4, pues ahí no hay claridad si voy a utilizar una estrategia push o pull, ¿verdad? Entonces dice, bueno, en esa tendrás que hacer un análisis sobre tus antecedentes, sobre tus datos históricos, sobre tu demanda, sobre tener los sistemas de información de los que hablábamos hace un momento para ver cuánto el cliente ya te está solicitando algún producto y a lo mejor podrás utilizar una combinación de estas dos estrategias, ¿verdad? Y esta es un ejemplo muy palpable de lo que se puede hacer utilizando este tipo de estrategias. Bien. ¿Tienen dudas de estas dos estrategias? ¿No? Bien. Y luego, bueno, ya vamos a entrar a lo que son ya los principios de los pronósticos. Y menciona que los pronósticos, bueno, ya vimos que los pronósticos me sirven para llegar a una conclusión, a resolver una duda que yo tengo sobre lo que pueda pasar en el ámbito de la producción, pues sería un estimado de lo que a mí me va a demandar mi cliente o mi mercado. Y los pronósticos tienen 4 características que es importante que se entiendan para saber utilizar precisamente pronósticos al establecer cuánto es lo conveniente producir. Y bueno, esos son los 4 principios. Dice, el primero es que los pronósticos son usualmente equívocos. Alguien mencionaba, yo pronostico por las características que veo ahorita del clima, es que en la noche va a llover, pero no tengo una certeza del 100%, ¿verdad? Por lo tanto, los pronósticos siempre van a tener un grado de error, pero bueno, y ya nos estamos pasando al otro. Pero primero, nuevamente, los pronósticos son usualmente equívocos. Dice, los pronósticos intentan ver en un futuro incierto y excepto por el factor suerte tendremos cierto grado de equivocación. Las equivocaciones son inevitables y deben ser esperadas. Entonces, si estamos con una estrategia push utilizando pronóstico, pues igual a lo mejor yo me voy a ver en algún momento con exceso de inventario, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los pronósticos son en algunas veces equívocos. Pero mucho depende de la calidad de la información que utilicemos. Lo importante sería aquí buscar cuál es el pronóstico que tenga el menor grado de error posible y que se acomode a la información que yo tengo en ese momento para hacer pronósticos. Bien, otra de las características de los pronósticos es que todos los pronósticos deben de incluir un error estimado. ¿Qué significa que deben de incluir un error estimado? Cuando yo hago el pronóstico debo de estimar cuál es el error que representa el usar ese pronóstico específico para la determinación de mi producción. Yo debo de conocer con antelación cuál es el error que tiene ese pronóstico y si realmente yo acepto como administrador de operaciones el trabajar con ese pronóstico aún cuando tiene ese nivel de error. Y muchas técnicas de pronóstico utilizan el error cuadrático medio o el error absoluto medio y demás. Lo vamos a ver en los pronósticos cuantitativos que veamos en esta unidad, ya lo recordarán. Pero entonces debemos de incluir en el pronóstico el error estimado que ese pronóstico supone para determinar esas cantidades. Cuando se pronostica, se calcula estadísticamente. Vamos a recordar nuevamente los datos estadísticos que han estado viendo anteriormente. Entonces, estos conceptos ya van, lo fuerte yo creo que de la estadística ya lo pasado, pero aún así, en esta parte del error vamos a hacer referencia nuevamente a la desviación estándar, a la varianza y demás. Otro de los principios es que los pronósticos son más precisos por familias o por grupos. ¿Qué significan? Las empresas generalmente trabajan con una gama de productos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, las cementeras, bueno, bien, Procter & Gamble maneja líneas de producto diferentes, maneja
de shampoos, de pasta de dentales y demás, ¿verdad? Entonces, dicen los conocedores de los pronósticos, haz pronósticos por familias, porque si lo haces por pronóstico por familias te va a ser más fácil determinar el pronóstico y por lo tanto el error pues va a ser más pequeño. El comportamiento de un artículo individual en un grupo es aleatorio, aun cuando el grupo tenga características estables. Entonces, primero comenzamos a pronosticar por familias y después a lo mejor ya los vamos desglosando. Puedo tener aquí mi pirámide, este sería mi familia, aquí tengo un subgrupo y aquí ya tengo mis productos unitarios. ¿Okay? La familia podría ser higiene personal y luego ya abajo podría ser champú, desodorante. Ajá, y acá serían, por ejemplo, la pasta o el champú específico del que queremos hacer el pronóstico. Así es. Entonces, dice, cuando hagas pronósticos, hazlos por familia, porque te va a ser más sencillo hacer precisamente el pronóstico. Pues también van a ser más certeros conforme lo hagamos por familia, es decir, en este nivel va a ser más certero el pronóstico y en este nivel a lo mejor ya muy específico ya vamos a tener un grado de error más grande. Y por último, la última característica de los pronósticos es que son más precisos por periodos de tiempo más cercanos. Si yo le pregunto a Anel, ¿qué tiene pensado hacer dentro de un año? No sabemos, ¿verdad? Pero si yo le digo, a ver, Anel, ¿qué tiene planeado hacer el próximo domingo? Tampoco. Pero es más mañana. Ah, El próximo domingo es mañana. Si yo le digo, a ver, ¿cuál es su plan de actividades para el día X? O sea, el domingo o el lunes de esta semana, a lo mejor me va a decir, bueno, pues me voy a levantar, voy a hacer mi casa, voy a llevar a mi hija al kinder o demás, ¿verdad? Entonces ya tiene una idea de lo que va a hacer en el corto plazo. De lo que vamos a hacer en el largo plazo, pues nos es más difícil programarnos. Entonces, lo mismo pasa con los pronósticos. Con los pronósticos, dice, son más precisos si yo lo hago para un tiempo más corto. ¿Por qué? Porque la información la tengo más fresca. Si yo a partir de los datos que tengo ahorita quiero hacer un pronóstico de cuántos alumnos vamos a tener dentro de 5 años o dentro de 2 años, pues a lo mejor me va a ser más difícil, ¿verdad? Que si ese pronóstico lo hubiera hecho un semestre anterior, no sé, sería más certero hacerlo en cuanto el tiempo sea más corto que si duro mucho tiempo en hacer ese pronóstico. Incluso porque, pues, porque tenemos más confianza en que en el día a día que va pasando y tenemos, por ejemplo, los viajes o los hoteles, incluso te dan a veces una tarifa más baja si tú compras con mucha anticipación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque quiero resultar. Pues porque muy pocas personas programan con mucha antelación un viaje y dicen, bueno, es que yo no sé si dentro de un año sí voy a tener capacidad para ir en tiempo y en dinero o no voy a poder. Y por eso, si compras con mucha antelación, pues el costo a veces se ve mucho más difícil. Bien, ahora, algo importante a mencionar aquí en el error, me voy a regresar un poquito a la característica número 2, es que cuando recopilemos los datos para hacer el pronóstico, estos deberán de ser lo más verídicos posibles. Mi pronóstico va a estar en función de la veracidad de mis datos. Y mi pronóstico va a ser, la confiabilidad de mi pronóstico va a ser directamente proporcional a la confiabilidad de mi información. Por lo tanto, si yo proporciono información que no es verídica, pues no esperemos tener un resultado tampoco verídico de mi pronóstico. Hay muchos programas, hay muchos software que ya automáticamente cuando tú le agregas información, pues te da el resultado del pronóstico. Y son muy efectivos, pero puedo tener el sistema, el software más efectivo, pero si mi información que yo le estoy agregando no es verdadera, no es confiable, pues tampoco puedo esperar confiabilidad en los resultados de mi pronóstico. Bien. Y luego vamos a esta parte, esta tabla que también es muy interesante porque nos plantea cuáles son los diferentes tipos
pues su introducción, cuando antes de eso pues sería la etapa de investigación de mercado y de diseño del producto, y luego ya que diseñé mi producto y que investigué, lo introduzco ya en mi mercado, luego viene su etapa de crecimiento, de madurez y de declive de mi producto, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, en ese ciclo de vida de mi producto, ¿cuál es el pronóstico que debo utilizar? Un error en el que también se incurre es que generalmente se utiliza el mismo modelo de pronóstico para todo, ¿verdad? Y ahí sí ya también ya no es conveniente. Dice, bueno, primero analiza el ciclo de vida en el que está tu producto y a partir de identificar el ciclo de vida en el que está tu producto, ahora sí analiza cuáles serían las técnicas de pronóstico que puedes utilizar para este producto en específico dependiendo de su etapa de madurez. Entonces tenemos, dice, bueno, ¿qué pasa cuando yo voy a generar un nuevo producto? Tenemos un producto que no es conocido, una nueva bebida gaseosa que nadie la ha probado. Entonces, esta bebida está en su etapa de introducción. Como está en su etapa de introducción y no tenemos datos, no tenemos antecedentes para hacer pronósticos futuros, entonces, ¿cómo le hago para saber cuánto voy a producir? Pues como cuando van a introducir algo que dan las pruebas gratis, como un estudio que hacen para ver si a la gente le va a gustar. Investigación de mercados, ¿eh? Entonces, a través de técnicas como investigación de mercados, analogía histórica. ¿Qué significa la analogía histórica? Bueno, nunca te ha salido un producto, una bebida con, ¿qué? Pues no sé, un producto nuevo, ¿verdad? Este que hablábamos del refresco nuevo nunca había salido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo comparamos con productos similares. ¿Cuál es el comportamiento que han tenido productos similares? Y en consecuencia puedo hacer una analogía, una similitud entre estos dos tipos de productos y estimar el pronóstico por la similitud que tienen ellos dos. Otra técnica utilizada en la etapa de introducción es la técnica Delphi. La técnica Delphi es una técnica cualitativa, no es cuantitativa, a diferencia de la analogía histórica. En el método Delphi tenemos a grupos de expertos. Entonces los expertos, por su experiencia precisamente que han tenido en otras técnicas, en la introducción de otros productos, ellos me pueden dar una orientación de cuál sería o en qué información me puedo basar para hacer proyecciones de ese producto que aún no se ha introducido al mercado. Bien. Y luego tenemos en la etapa de crecimiento, dice, bueno, a mí ya puedes empezar a utilizar regresión, puedes empezar a utilizar diferenciación y proyección de tendencias, porque ya aquí en esta etapa ya empiezo a tener datos. En la etapa de madurez se utiliza promedios móviles. Los promedios móviles son una de las técnicas que mayormente se usan y que los software, generalmente es ese tipo de método que están incluidos dentro de los software. O puedes utilizar suavización exponencial o índices estacionales. Y ya en el declive, pues utiliza regresión, proyección de la tendencia, juicio de expertos o análisis histórico. Entonces estas son las técnicas que pueden ser utilizadas dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentra nuestro producto. Se mencionaba un ejemplo, por ejemplo, de Cemex. Decía, bueno, Cemex introdujo un nuevo producto a su línea de productos y decía, ¿cómo lo voy a pronosticar si es un producto nuevo? Dice, bueno, me voy a ir a ver cómo ha sido el crecimiento de las viviendas y en base a eso, bueno, pues estimo cuál es el crecimiento también para este producto. O bien me voy a un registro del INEGI para saber cuántos son los matrimonios que se han generado a partir de cierto año, para saber cuáles son las posibilidades de la generación de nuevos hogares para que se construyan, ¿no? Y a partir de esos datos puedo empezar a generar información. Es un poco difícil, sobre todo en esta etapa, que tengamos nosotros información más certera, ¿no? Aquí el grado de error en los productos de introducción pues va a ser, yo creo, un poquito más alto porque precisamente son productos nuevos y basamos nuestra información dependiendo de cómo se haga la técnica en productos similares o en investigación de mercado, y a veces también las investigaciones de mercado tienden a tener cierta desviación, ¿no? Cierto sesgo, por la forma como están planteadas las preguntas, por la forma como se recopila la información, o bueno, pueden haber muchas otras causas. Bien, ¿dudas para esta introducción? Ahí me viene dando obsolescencia planificada, toda la vida útil de los productos.
Nada más la vio la garantía. Bien. Bueno, entonces vamos a ver esta parte también introductoria. Vamos a continuar con la parte introductoria. Y les pregunto, ¿cuáles son algunas características que hacen que mi demanda cambie? ¿O qué afecta mi demanda? ¿Qué factores afectan la demanda? El lugar, clima, tipo de mercado. El tipo de mercado, el tipo de consumidor. ¿Qué características del tipo de consumidor? ¿Qué características? Su economía. Su economía, ¿verdad? Entonces sería, bueno, ¿tiene poder adquisitivo el mercado? La competencia, la existencia de competidores también es un factor que afecta a mi demanda. ¿Qué otro? Pues tipo de necesidad, ¿no? Si es necesidad básica o... El tipo de producto, ¿verdad? El tipo de producto que se ofrece es un producto de canasta básica o es un producto complementario, es un producto de entretenimiento, de lujo. Bien, ¿qué otro factor afecta a mi demanda? Mi capacidad de producción. Mi demanda, mi capacidad de producción. Sería la oferta. Por ahí ya no. Que serían los competidores, ¿no? Porque mi demanda, o sea, mi capacidad de producción, a menos que sea un monopolio, Sí, a lo mejor ahí sí, ¿verdad? Pero en los oligopolios, pues, si no produces, si tu capacidad es menor, pero hay otro productor que esté ofreciendo un Por producto. ejemplo, ahorita México no da baja. Sí, ahí sí. Bien. Bueno, entonces aquí vemos cuáles son algunos de los factores que están relacionados directamente con la demanda. Y los factores que aquí se mencionan son demanda pasada, ¿verdad? En base a mi demanda pasada puedo estimar cuál va a ser mi demanda actual. Es un factor que está relacionado con la demanda. El tiempo de entrega del producto. Si yo lo requiero para... Ahorita los consumidores somos más exigentes, ¿verdad? Vamos a una tienda o a un supermercado a pedir un servicio y si no se nos atienden rápido, no, pues mejor no vamos, ¿verdad? Entonces los tiempos de entrega actualmente también tienen mucho que ver para el servicio al cliente. Esos factores, La forma de atención sí tiene mucho que ver. A lo mejor tú, si te tratan mal en una tienda, tú ya no regresas a la tienda aunque te den más barato. Sí, eso, aunque esté muy bueno. O aunque el producto sea muy bueno. Bueno, hay unas ocasiones en que no lo resistimos. Sobre todo, por ejemplo, en los restaurantes, si te tratan muy mal o el tiempo de espera es mucho, Sí, claro. aunque esté muy bueno, a lo mejor tú vas a preferir que te fuera más barato. Si vas, oye, aunque esté muy bueno, si vas a comer allí y te vas a tardar 20 minutos en servirte, pues mejor vas a otro lado. Ahí va a depender de nuestra preferencia por el servicio en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, hay momentos que dices, bueno, pues yo es un tiempo de relax, igual voy y no me preocupa que el día de hoy es domingo, no me importa que el día de hoy no me atiendan, pero si hay otras circunstancias en las que necesito ir a comer y el tiempo es importante para mí, a lo mejor ahí sí ya no voy a regresar a este restaurante. Bien, pues los tiempos de entrega, el servicio al cliente también es uno de los factores muy importantes que afectan a la demanda. ¿Qué otro factor afecta a la demanda? Algo también muy importante que no se mencionó, la publicidad, ¿verdad? En cuanto más fuerza de ventas, estrategias de promoción y publicidad se hagan, pues yo esperaría tener un aumento en mi demanda. El estado de la economía, que también se mencionaba, a ver cómo está la economía del país, cómo está mi economía familiar personal. Los descuentos también son un factor importante que afectan la demanda. Lo vemos, por ejemplo, en noviembre, en el Buen Fin, y pues aunque los precios casi que en algunas ocasiones son muy similares, pero nos esperamos como ya está planeado para también y vas a comprar así como, espero ver te esperas y y también también te te llevan dan los descuentos. Y las acciones que los competidores han tenido, es decir, si yo veo que mi competidor está bajando su precio en su servicio que está ofreciendo, digo no, Yo también lo voy a bajar. Y entonces estoy esperando cómo reacciona mi competidor para yo también reaccionar ante esta reacción que obtuvo. Porque a lo mejor si el precio no es muy significativo, no hay mucha diferencia, pues a lo mejor no va a tener
igual, no puedes poner incluso tu servicio. Pero con un descuento que le meta a mi competidor a lo mejor, pues ya me va a afectar a mí las ventas. Ventajas competitivas. Acordémonos que siempre en cualquier producto, en cualquier servicio, tenemos que buscar siempre la fuente de ventajas competitivas. Si voy a una joyería y en una joyería me hace la joya que yo pido, el collar, la pulsera, como yo la solicito, y a un menor costo y con un tiempo de entrega más corto, pues ahí están las fuentes de ventajas competitivas, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar en los productos o servicios que se ofrezcan, siempre hay que buscar la ventaja competitiva. Bien, bueno, ahora los pronósticos se pueden clasificar de diferentes tipos. Los clasificamos de tipo cualitativo. ¿Cuáles son los pronósticos cualitativos? Dice, bueno, pues este tipo de pronósticos son subjetivos y generalmente son apoyados en el juicio de personas. Ahí, por ejemplo, hablábamos en la etapa de introducción de un producto que se utiliza el método Delphi. El método Delphi entra en esta categoría de métodos cualitativos. ¿Por qué? Pues se apoya simplemente en el juicio humano. A partir de la experiencia que yo he tenido, me ha pasado esto con estos otros productos, yo supongo que con el tuyo, en la etapa de producción va a pasar así, lo que tú vas a vender puede ser esa cantidad y produce por lo tanto esa cantidad. Pero es un juicio que yo emito por mi experiencia y es un juicio subjetivo, que no tiene valor numérico para yo poder ponderar y elegir a partir de un dato numérico, sino únicamente a partir de la experiencia de mi experto. Bien. Dice, ¿son apropiados cuándo? Pues cuando no tenemos información. ¿Y cuando no tenemos información? Cuando tenemos un producto nuevo. O, por ejemplo, si pensamos nosotros aquí, pues yo he ido a farmacias Durán o a farmacia Villegas, me ha pasado en farmacia Villegas que voy y no tienen, incluso a veces productos de canasta básica como azúcar, no lo tienen. Y digo, ¿cómo es posible que no la tengan? Pues no hacen pronóstico, ¿verdad? ¿Y por qué no hacen pronóstico? Porque no generan información. ¿Y por qué no generan información? Pues porque no tienen la cultura, no saben para qué les va a servir la información. Información que no se utiliza. Ya se acabó la azúcar, yo la cierro en el proveedor. Pues sí, pero y lo que pasa es que muchas veces tienen un mismo proveedor para varios productos y no hacen el pedido hasta que le hace falta de todos los productos que van a traer. Entonces todo eso se tiene que analizar. ¿Cuándo es conveniente a lo mejor tener inventario? Por ejemplo, productos que no tienen un ciclo de rotación muy alto. Por ejemplo, yo pensaría que el azúcar, la leche, tienen un periodo de rotación muy alto, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de las bases para pay, a lo mejor su ciclo de rotación no es tan alto, porque pues es un producto que no es básico, sino que es un jugo que requiere estar de forma ocasional, entonces no lo consume tan rápido como la azúcar, como la sal, como el cereal, a lo mejor como la leche y demás. Entonces, yo digo, bueno, no voy a tener inventario para los productos que tengan un ciclo de rotación más alto, pero para los que tengan un ciclo de rotación alto sí lo voy a tener. Entonces voy a identificar cuáles son esos tipos de productos que la gente mayormente me solicita y a partir de esos productos, entonces si ya hago mi inventario, pues genero inventario de seguridad para evitar que cuando llegue un cliente llegue y pues no tenga ese producto. Bien. Y luego tenemos otro tipo de pronósticos que son por series de tiempo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en este tipo de pronóstico, dice, yo conozco mi demanda histórica, yo tengo información de mi demanda histórica y pues a partir de mis datos históricos yo puedo pronosticar que vienen adelante. Pero aquí ya tengo información verídica, real. Dice, se basa en la historia de la demanda pasada. Y un muy buen indicador para hacer pronóstico, es partir de mi demanda pasada. Sobre todo en datos que no son estacionales, ¿verdad? En datos que no son estacionales yo digo, bueno, pues la leche, ¿qué estacionalidad puede presentar? No presenta estacionalidad generalmente. Entonces puedo pronosticar con más certeza qué cantidad de productos se me va a solicitar en determinado tiempo. Dice, estos son más apropiados cuando el patrón de la demanda no varía significativamente. Ojo, dice, son adecuados cuando el patrón de demanda no varía significativamente. ¿Qué significa que no varíe? Pues que no tenga esos picos, ¿verdad? En octubre se dispara la demanda de licores y en noviembre baja otra vez, en diciembre otra vez se dispara y luego en enero
Si por ejemplo hubo un año que fue muy bueno en lluvias y que las cosechas estuvieron buenas, pues yo voy a relacionar el que este año estuvo bien en la agricultura para predecir que mi demanda también va a ser alta. Pero si en consecuencia tuvimos un mal año en las lluvias y las cosechas no se dieron, pues yo esperaría que los precios suban y por lo tanto mi demanda pues sea más baja. Entonces aquí relacionamos dos factores. Dice, por ejemplo, la fijación de precios de los productos está fuertemente relacionada con la demanda. Quiere decir que a mayor sea mi precio, menor va a ser la demanda. Entonces aquí también podemos relacionar estos dos factores. Otra técnica que se utiliza para los pronósticos es la simulación. ¿No han llegado a la materia de simulación todavía? La simulación, como su nombre lo dice, imita una situación para pronosticar a futuro. Dice, estos imitan las elecciones del cliente que dan origen a la demanda para llegar a un pronóstico. Al emplear la simulación, la compañía puede combinar los métodos de series de tiempo y causales para responder muchas preguntas como ¿cuál será el impacto de una promoción en precio? Entonces ahí decimos, bueno, yo no sé si voy a bajar el precio, pero a ver, voy a bajarlo y para ver cuál es el efecto que tiene en la población. Entonces ahí simulo una situación y ya veo, dependiendo de lo que yo necesite para mi empresa, veo si realmente disminuye el precio o no. ¿Por qué? Pues en la simulación yo digo, bueno, lo disminuí y aún así no compraron, pues entonces lo mantengo igual. Entonces se utiliza también la simulación. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el... Todavía tenemos tiempo. Nos vamos a ir con el siguiente tema, con el primer tema, ahora sí ya dejamos la parte de introducción. Nos vamos al primer tema, que son características de la demanda. ¿Qué es la demanda, muchachos? ¿Qué entendemos por demanda? La demanda, el consumo del producto que producimos. El consumo de los La cantidad solicitada. La cantidad que se nos solicita, eso es la demanda. ¿Qué cantidad de productos o servicios están consumiendo o están necesitando los consumidores? Eso es mi demanda. ¿Me ayudas con la lectura ya? La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor, demanda individual o por el conjunto de consumidores, demanda total por el mercado en un momento determinado. Así es, de cantidad y calidad. Ojo, también aquí es importante, cuando hacemos, por ejemplo, una investigación de mercado para la introducción de nuevos productos, en la encuesta, en el cuestionario que se hace, se deben obtener preguntas de tipo cuantitativo, pero también cualitativo. Cualitativo refiriéndonos a las características que desean los consumidores del producto o del servicio que se está solicitando. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber cuánta cantidad de queso van a consumir la población a la que yo voy a ofrecer mi queso, pero también quiero saber qué tipo de queso quieren. A muchas personas les gusta el queso que se haga boronitas en la comida, o a algunos les gusta que tenga más consistencia y que sea más fácil para que se derrita, por ejemplo, en una quesadilla, ¿verdad? Y las características que tiene el queso pues es diferente a pues a mí me gusta asadero, a mí me gusta con ciertas características. Por lo tanto, en la información que se recopile, en las encuestas, es conveniente que se recopile información cuantitativa de cuánto espero que se venda, pero también cualitativa sobre las características de calidad y en general características del producto. Aquí también en las encuestas muchas veces se pregunta precio, ¿verdad? ¿Cuánto paga actualmente por un queso? ¿Cuál es la cantidad que está dispuesta a pagar máxima por un queso ya definiendo tamaños y pesos, ¿verdad? De tanta cantidad? Continuamos. El reto de pronosticar la demanda del cliente es una tarea difícil porque la demanda de bienes y servicios suele variar considerablemente. Ahí está, ¿verdad? Pronosticar, como ya lo veíamos como parte de la característica primera de los pronósticos, es una tarea difícil y que a veces supone un cierto grado de continuamos. Por ejemplo, es previsible que la demanda de fertilizante para el césped
normalmente en los meses de primavera y verano. Sin embargo, en los fines de semana específicos en los que la demanda es más intensa, esto depende de factores incontrolables como el clima. Otros patrones son más previsibles. Así pues, la demanda semanal de cortes de cabello en una barbería de la localidad puede ser bastante estable de una a otra semana, aun cuando la demanda diaria sea más intensa los sábados por la mañana y más floja los lunes y martes. Para pronosticar la demanda en este tipo de situaciones es necesario descubrir los patrones básicos a partir de la información disponible. Bien, y ahorita vamos a ver los patrones de demanda, ¿verdad? Pero a ver, ustedes digan un ejemplo de los lugares donde ustedes trabajan. ¿Qué características de la demanda ven? ¿Cómo se comporta el mercado? A ver. Depende del clima, por ejemplo, nosotros en el hospital, depende del clima, puede ser que haya unas distintas enfermedades. ¿Ejemplos? Por ejemplo, hay más gripa en el tiempo de frío. Hay más gripes de tiempo. Hay más diarrea en tiempo de calor. Además, accidentes. También se pronostican, se pueden pronosticar, por ejemplo, los accidentes. A lo mejor hay más índices de accidentes. También desde la publicidad, por ejemplo, aquí en el tecnológico, cuando se desarrolla un plan o para hacer una publicidad más amplia, pues también llega más gente. Ahí sí sería correlacionar esos dos factores, ¿verdad? A mayor demanda, mayor índice de alumnos matriculados. Sí. Otro ejemplo. Bueno, por ejemplo, de lo que estamos leyendo como la demanda histórica o algo, podemos a nosotros ahí en la fábrica, ya con antecedentes y eso, sabemos que la temporada de invierno es la más fuerte y que hay más ventas de invierno. Por lo suerte. También en los helados, paletas, también es estacional. Cuando es tiempo de calor, la demanda aumenta, y cuando es tiempo de frío disminuye, obviamente, porque estás vendiendo un producto que es helado. Es helado y no tiene igual de demanda. Alicia. La feria de la pared, Como inicial de tu los precio. escolares. Los útiles escolares, ¿verdad? La demanda de Yo útiles porque escolares. había comprado y ahorita todo el mundo alza con los útiles escolares. La demanda pues va a ser definitivamente más alta en verano que en otras veces, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra? Y no nomás en productos, también en servicios, porque también suben, los servicios. por ejemplo, los restaurantes los fines de semana, los hoteles en vacación. Así es. Los La cerveza los tipo de agentes calor. de viajes, Aquí sale 90, ¿no? Esa se vende, todo se vende. están tristes, ¿Qué están tiempo de calor porque está haciendo calor? ¿Qué tiempo de frío te pones una chamarra? Bien. Bueno, pues entonces lo importante cuando se va a pronosticar la demanda sería identificar cuál es el patrón que sigue la demanda del producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Y la demanda, dice, los patrones que sigue pueden ser de varios tipos. Vamos a ver la demanda horizontal. Alicia. Patrones de demanda horizontal, o sea, la fluctuación de los datos en torno de una media constante. Bien, entonces si vemos aquí el patrón de la demanda horizontal, sería más o menos de este tipo, ¿verdad? Es decir, pues sí hay picos, sí hay a lo mejor algunas tendencias, algunas Ascendentes, pero siguen el algunas mismo características trayecto. de la demanda, pero generalmente es estable, ¿verdad? O sea, no sigue una tendencia a subir o a bajar la demanda, se mantiene horizontal. Lalo. De tendencia, es decir, el incremento o decremento sistemático de la media de la serie a través del tiempo. Si se fijan aquí en la de tendencia, bueno, en la de tendencia pueden ocurrir dos casos, que sea tendencia ascendente o descendente, ¿verdad? Es decir, este producto, su ciclo de vida, pues está en la etapa de crecimiento y madurez y va para arriba. Pero a lo mejor es un producto cuyo ciclo de vida ya está en declive, pues igual la tendencia puede ser a disminuir, ¿verdad? Y lo veíamos con qué tipo de productos, puede ser descendente. En el caso, por ejemplo, de la tecnología, ¿verdad? En el caso de la tecnología, pues más bien su ciclo de vida de los productos son cortos y su tendencia más bien de los productos pues tiende en un momento a subir y en otro muy rápido a descender su demanda. Entonces estos son descendentes. Los helados
estacional, ¿verdad? Es el siguiente tipo de patrón. Cheli, por favor. Estacionario. O sea, un patrón que tiene incrementos o decrementos de la demanda dependiendo de la hora del día, la semana, el mes o la temporada. Así es, realmente se incluyen muchos de los que ustedes acaban de decir. Útiles escolares, ropa, enfermedades, nieves y demás, ¿no? Entonces, si vemos aquí el factor, sería ¿no? Bueno, yo en mi año, durante el año, yo veo que la tendencia en febrero tiende a subir y luego en marzo disminuye y vuelve a subir en mayo. En agosto obtienes un máximo pico y va disminuyendo conforme va disminuyendo el año. Y analizo, bueno, esta es mi serie de tiempos del año 1 y esto es lo que yo esperaría, bueno, este es del año 1, este es del año 2 y tendría que tener una curva muy similar si yo quiero pronosticar el tercer año, ¿no? Unas características de este tipo de estacionalidad, de este tipo de problemas. Y por último, no quiero, ya no más. Anel, por favor. Cíclico, o sea, una pausa de incremento o decremento graduales y menos previsibles de la demanda, los cuales se presentan en el curso de periodos de tiempos más largos, años o decenios. Esta es ahí, acordémonos de los principios, ¿verdad? Nos decían los principios de los pronósticos, que es más difícil pronosticar a largo plazo. Entonces estos son los de los pronósticos que nos está hablando. El cíclico, bueno, yo veo aquí en un año cómo se comportó mi demanda y cómo se sigue comportando a través del tiempo. Ya son productos a lo mejor cuyo ciclo de vida es muy largo y a lo mejor podemos ver la tendencia que sigue por años. Bien, y nos vamos al último que es el aleatorio. Vero, por favor. Aleatorio, es decir, una serie de variaciones impredecibles de la demanda. Que sería este pronóstico, es el más complicado de hacer, ¿verdad? Entonces estamos más bien ante pronósticos donde la demanda es incierta y pues ahí ¿qué haces? Ahí es muy difícil pronosticar y pues casi que imposible, pero bueno, también hay algunas técnicas que se utilizan para esta forma de predicción. Bien, continuamos. Chao, por favor. Administración de la demanda. El propósito de la administración de la demanda es coordinar y controlar todas las fuentes de demanda de manera tal que el sistema productivo pueda utilizarse en forma eficiente y que el producto se despache a tiempo. ¿De dónde viene la demanda de un producto o servicio y qué puede hacer este al respecto? Existen dos fuentes básicas de demanda, la demanda dependiente y la independiente. La dependiente es la demanda de un producto o servicio causada por la demanda de otros productos o servicios. Por ejemplo, si una empresa vende 1000 triciclos, se necesitan 1000 ruedas delanteras y 2000 traseras. Este tipo de demanda interna no necesita una proyección, sino simplemente una tabulación. Es lo que se refiere a cuántos triciclos podría vender en una empresa. Esto se denomina demanda dependiente, porque no puede derivarse directamente de otros productos. Gracias, Chava. Bien, entonces aquí dice, bueno, yo ya soy el encargado de la producción y quiero saber cuánto es mi demanda. Yo voy a definir los datos de información de la demanda y digo, bueno, ¿cómo puedo saber cuál va a ser mi demanda? Bueno, primero identifica los tipos de demanda que hay. La demanda dependiente dice, bueno, va a depender de la cantidad que se demande de otro producto. En el caso de que yo sea suministrador de una parte de este producto, y lo vemos con el ejemplo que menciona aquí. Entonces, bueno, si vas a producir triciclos y yo soy tu proveedor de las llantas del triciclo, mi demanda va a ser dependiente. Por lo tanto, yo no tendré que hacer un análisis de cuántos triciclos se van a vender. Yo necesito nada más que tú me digas, tú que vas a ser mi cliente, cuántos vas a producir y yo ya no hago pronóstico. Ya con la cantidad que tú me digas es la cantidad que yo produzco ya. Entonces aquí estamos hablando de una demanda dependiente. ¿Es independiente cuándo? Cuando ya este producto ya va a ser para el consumidor, para el cliente. Así es. Por lo tanto aquí ya es una demanda, esto se denomina demanda dependiente. Demanda dependiente. Depende de lo que fabriquen, es lo que va. Depende de los triciclos que se fabriquen, son las llantas que va a fabricar.
demanda de un producto o servicio causada por la demanda de otros productos o servicios. Sí depende, ¿por qué? Pero en esta, a lo que se refiere cuántos ciclos podría vender una empresa, esto se denomina demanda dependiente porque puede derivarse directamente de los dos ingredientes. Sí, ahí Sí, ahí es donde está la... Bien. Por ejemplo, lo vemos también con los tenis, ¿verdad? Si la empresa Converse, por ejemplo, no produce sus mismas cintas, entonces las cintas de los Converse serían parte de la demanda dependiente. Y la venta del tenis, ya como Converse, entonces ya sería una demanda independiente. Bien, continuamos. Sergio. Asumir papel activo. No es mucho. No es mucho lo que una empresa puede hacer respecto a la demanda dependiente, pero es mucho lo que puede hacer respecto a la demanda independiente, si lo desea. La empresa puede asumir un papel activo para influenciar la demanda, realizando fuerza de ventas, ofreciendo incentivos tanto a clientes como a su propio personal, emprender campañas para vender productos y reducir sus precios. De manera inversa, la demanda puede disminuir cuando se incrementan los precios o cuando se reducen los esfuerzos de venta, y debe de asumir un papel pasivo o simplemente responder a la demanda. Existen algunas razones por las que una empresa puede tratar de no combinar la demanda. Sucede cuando se está funcionando a su capacidad total, puede desear no hacer nada al respecto, que el mercado esté fijo en su tamaño y estático, o que la demanda esté más allá de su control. Bien, entonces dice, bueno, una vez que yo ya sé cuál es el tipo de demanda en el que yo me encuentro, si es una demanda independiente, dice, bueno, pues en la demanda dependiente no puedes hacer mucho porque vas a producir lo que tu cliente requiera. Pero en la demanda independiente sí, pero puedes hacer dos cosas. O haces fuerza de venta, ¿para qué? Pues para que tu producto que estás produciendo se venda, o definitivamente asumir un papel de, no, pues yo estoy conforme con lo que vendo y ya. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? Entonces, bueno, pues ya tu capacidad de producción ya está al máximo, ya tu planta productiva no puede producir más de lo que está demandando tu mercado, pues ya no quiero producir más, ya no quiero aumentar mi demanda. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver ahora los métodos cualitativos, nada más para eso. Para eso les voy a pedir a ustedes que los analicen. Se los voy a pasar en un archivo. ¿Quién trae equipo de cómputo? Yo. Está los niños. Pueden pausar la cámara. Si corres, mandar un saludo.
Aquí en Discovery Channel tenemos al pulque, un espécimen raro. Puedes ver el gatito. Es el bajo reño negro. Ahí podemos observar al David, concentrado, trabajando el joven como siempre. Espérate. Sonríe el pulque. No mames, está así feo, güey. Checa la barba, Vale, suma la barba, güey. Que se vea el estilo. ¿Ya? Mándale un beso al pulque. Que se lo ponga donde quiera. Ajá. Vamos a ir por las quesadillas. Ya estamos en la fila casi. Ir a ver lo que te pierdes. Ir a ver para que veas las morritas entraron. Si ya saben cómo me pongo, si ya saben cómo me invitan, ¿para qué me miran? Diles que le manden un saludo a la joven. No, va. Ya que Grábame. De México para el mundo, las quesadillas internacionales de Nochistlán. Para que las conozcan. Pura calidad, viejo. Al seco, viejo. ¿Quién está ahí, pa? Está chido. Dile que le manden un saludo. Mira, un saludo para que chichis para la banda. Ya hay que ponerte ahí, güey, si no. Para que conozca, güey, que vea cómo está el ambiente acá. Aquí tenemos un vaso. Es un vaso hecho en Alemania. En Alemania. Una cuchara con tecnología vietnamita. Es tenedor, cuchillo y picayelo a la vez. Todo en uno. Al seco, viejo. Nuestro proyecto sustentable. Hacia Y ya la cagaste, igual de configurarla. Ya hay que pararle, ¿no? ¿Por qué no le paras ahorita? ¿No está grabando la mano? ¿Ya?